Considere la siguiente información. La siguiente figura está conformada por dos circunferencias, C1 y C2. Las tenemos por acá, hay una más grande que otra, las cuales coinciden en el punto B. Este puntito de acá es un punto de tangencia, con centros A, ese es el centro de C1, y T es el centro de C2. Aquí nos confirman que hay puntos colineales, que son estos cuatro de acá. Yo con eso estoy completamente seguro que aquí tengo una línea recta. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Vamos a ver qué es lo que hay que analizar por acá. Que la medida del diámetro de C2 es el doble que el radio de C1. Vamos a ver, porque tenemos información que nos ayuda a confirmar esos radios. Radio y diámetro. Entonces, diámetro de C2. Vamos a ver, en C2 nosotros tenemos que la circunferencia pequeñita. Tenemos un radio, por ejemplo, TB es la distancia del 2 al 3. Quiere decir que C2 tiene un radio de 1. Por lo tanto, su diámetro va a ser el doble, que es 2. Y la medida del radio de C1, que es la circunferencia grande, el centro es A y su radio lo podemos buscar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y hacia la derecha tenemos un radio que va de 1 a 3. Por lo tanto, C1 tiene un radio que va de 1 a 3, o sea, un radio 2. ¿Y cuál era la comparativa? La comparativa era que el diámetro de C2, o sea, este dato de acá, es el doble del radio de C1. Falso, porque más bien ellos son iguales. Entonces la primera es falsa. Vean ustedes que es una simple comparativa de elementos que tienen que ser muy conocidos por ustedes. Cuando se empiezan a ver circunferencia, se trabaja mucho con radio, con diámetro. Entonces era comparar el diámetro de uno con el radio del otro, a ver si es el doble, si son iguales, si es la mitad, etc. Entonces, ese es un tipo de ejercicio muy común. La número 2 dice, la medida del radio de la circunferencia que contiene los puntos F, E, B, D es 2. ¿Quién es la circunferencia? F, E, B y D. Entonces aquí me están confirmando que la circunferencia grande, o sea, la circunferencia C1. ¿Quién es el radio de la circunferencia C1? Casualmente lo sacamos acá. La circunferencia C1 tiene un radio de 2. Y vean que sí está coincidiendo. Por lo tanto, es verdadera. Marcamos que solamente la 2 es correcta. Considere la siguiente información. Tenemos una figura formada por dos circunferencias, C1 y C2, que coinciden en el punto B, un punto de tangencia. Los centros respectivos son A para la circunferencia C1 y T para la circunferencia C2. Aquí nos confirman que estos cuatro puntos que están acá son colineales y basándonos en eso tenemos que analizar que la distancia entre los puntos F y T corresponde a 3. Vamos a marcarlos. Punto F y punto T, que si entre ellos dos hay una distancia de 3. Vamos a ver.
la información que me sirve para confirmar esta distancia es este 1 negativo y este 2. Entre 1 negativo y 2 tengo yo distancia de 3. Eso es verdadero. 1 negativo, 0, 1 y 2. Vean los 3 pasitos que di por ahí. Entonces, confirmado, esto es verdadero, la primera. Y la número 2 dice, la medida del diámetro de C2 es la mitad del diámetro de C1. Vamos a ver quién es primero para C2 y para C1 vamos a escribir los diámetros. Para C2, que es la circunferencia pequeñita, el diámetro, recuerden que es la cuerda que va pasando por el centro. Esto que estoy marcando yo es el diámetro de C2 y es la distancia que hay del 1 al 3. Quiere decir que ese diámetro mide 2. Entonces aquí tenemos en C2 un diámetro 2. Y en C1, que es la circunferencia grande, el diámetro va desde F, pasando por A, que es el centro, y llega a B. ¿Cuánto es toda esta distancia? Del 1 negativo al 3. Y del 1 negativo al 3 yo tengo 4 de distancia. Recuerden que aquí está el 0. Entonces, partiendo del 1 negativo, sería 1, 2, 3, 4. Radio 2, radio 2. En total el diámetro sería 4. Y aquí dice que la medida del diámetro de C2 es la mitad de C1. C2 es la mitad de C1, verdadero. 2 es la mitad de 4. Por lo tanto, ambas son verdaderas. Considere la siguiente información. Un agricultor instala en un terreno 2 aspersores de agua. ¿Qué es esto? Aparatos que pueden lanzar agua formando un círculo en su alrededor. Por lo general los vemos en jardines. Riegan terrenos circulares de 6 metros y 4 metros de radio respectivamente. Estos datos son muy importantes. Ya me están hablando que estamos en una situación con 2 circunferencias, una de 6 metros y otra de 4 de radio. Uno se ubica a 12 metros de distancia del otro y nos aclaran que esa distancia se toma de un borde del terreno circular a otro. Entonces tratemos de ilustrar la situación que tenemos ahorita. Estamos con 2 circunferencias que van a representar los aspersores. Uno de ellos representa el aspersor de radio 6 y el otro de radio 4. Recuerden que el radio es del centro de la circunferencia a un punto de la circunferencia. Entonces, más o menos esto es lo que tenemos. Pero también nos hablan de que uno se ubica a 12 metros de distancia del otro. O sea, significa que la distancia que hay, y vea que nos aclaran, la distancia se toma de un borde del terreno circular a otro. O sea, yo no puedo medir distancia, por ejemplo, de centro a centro, sino del borde al otro borde. Ahí es donde nosotros debemos ubicar esos 12 de distancia. Entonces vamos a hacer aquí una línea, más o menos ahí, que nos representa esa distancia de 12. Ahora viene que según la información anterior, si el agricultor desea ubicar
un tercer aspersor para regar una plantación entre los dos terrenos. O sea, quiere decir que lo va a instalar en este sector. De modo que no se rieguen los terrenos ya cubiertos. O sea, quiere decir que el aspersor no puede hacer el riego y pasar por los terrenos donde ya estaban los aspersores originales. Entonces se supone que puede regar en este sector, pero no debería de meterse en las circunferencias que ya tenemos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el máximo de radio del terreno que cubre ese tercer aspersor? Y aquí el dato clave son estos 12 de distancia, porque la distancia de 12 es el máximo rango que yo voy a tener. Pero pensemos en esto como una circunferencia que formará el aspersor cuando esté regando. Pero si vemos la circunferencia, estos 12 sería un diámetro. La pregunta es, ¿cuál es el máximo de radio? Entonces, imaginándome aquí el aspersor en su máxima circunferencia con un diámetro de 12, mi radio va a ser de 6. Este sería el máximo radio. Y ojo que dice el máximo radio, no sabemos el alcance del aspersor, pero la cuestión es que no puede meterse en la circunferencia. Entonces lo máximo es respetar la distancia. Esta distancia termina siendo el máximo diámetro, por lo tanto el máximo radio será de 6.